Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Excesos de amor 4, 5 y 6. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos acordamos de los primeros excesos que vimos. Entonces, en el primer exceso nos quedó claro la importancia de este decreto de la encarnación, porque si no hubiera habido este decreto de la encarnación, todo lo que sigue a continuación no se hubiera podido dar, tanto en la obra de la redención como en la obra de la santificación. Y aparte de eso, también nos enseñaba otra gran enseñanza, el primer exceso, ¿no? Aparte de este decreto de la encarnación, que es importantísimo, nos dio otra enseñanza del primer acto de Jesús en su concepción. ¿Cuál fue? La obediencia inmediata y perfecta que tuvo al querer del Padre. Eso fue el primer exceso. En el segundo exceso, el que hemos meditado ayer, es Jesús en el seno de su madre y ese amor que lo reduce a la estrechez y a la inmovilidad. Entonces acá vemos ya la figura de María elevada realmente, porque ella se convierte en ese recipiente, en ese depósito, es la depositaria de la gracia, que contiene la palabra encarnada y tiene todos los frutos de esta obra. Ella concentró en sí misma todo este fruto de la obra de la redención y por ende de la santificación, y vemos cómo estas dos obras vienen a estar intrínsecamente pues ligada a su maternidad divina. Entonces, eso es en cuanto a María, pero en cuanto a la enseñanza en sí de esta estrechez, esta inmovilidad que el Verbo sufre, que Cristo quiso sufrir, fue justamente para darnos que nosotros podamos tener esa amplitud y esa anchura, pero divina. Jesús acá se viene a despojar de todos sus atributos divinos, sin dejar de ser Dios, obviamente, pero se despoja de todos ellos para encarnarse. Entonces, esta es una restricción, no es el uso de sus prerrogativas divinas, sino que es una sumisión voluntaria que Él asume por amor a la criatura. Acá lo importante es el vaciarse, ¿no? El vaciarse de todo eso que le impide a Dios volver a poder vivir en nosotros, en esa relación íntima, cuando Él está dentro de nosotros en esa inhabitación trinitaria. El tercer exceso, que es el exceso del amor devorador, es esos fuegos que lo consumían a Jesús, los incendios, los océanos y los mares de amor que el Señor vivía, porque su amor le exigía eso. Entonces, este amor devorador viene a ser ese concepto central que explica la finalidad de esta encarnación en relación con la divina voluntad. No es un fuego que destruye, sino es un amor que nos consume, que va a consumir lo viejo. Y decíamos el lunes que eso viejo viene a ser el pecado y la voluntad humana. ¿Para qué? Para crearnos nueva vida divina. Entonces, Jesús en sí mismo va a encerrar en este exceso el gran parto de todas las generaciones. Y aquí, ¿qué es lo que aprendíamos en esto? El fuego que
que nos devora porque es el amor tan grande. En el mismo momento de su concepción, fuimos amados y concebidos en su humanidad antes de que existiéramos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Expandir nuestros actos para poder también llegar a ser ese ente reparador y de amor como lo es Jesús, y que abarquen a todas las almas y dejarnos obviamente devorar por ese fuego. Hoy día vamos a ver un exceso muy interesante, porque aquí ya nos comienza a hablar obviamente de la pasión. Ya vamos a ir viendo cómo es que la pasión también estuvo concebida con él desde el primer instante de su concepción. Entonces vamos a meditar el cuarto exceso, que se llama el amor operante, que le renueva desde el primer instante las penas de la pasión. ¿Qué nos dice este exceso? Jesús le decía a Luisa, le dice a Luisa y a nosotras hoy día: hija mía, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno. Y no solo concebí a las almas, sino las penas de cada una, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Entonces ya vamos viendo pues los inicios de esto. Jesús no solo en el seno materno fuimos concebidos, sino tenemos también, Él carga desde pequeñito, desde que está en el vientre de la madre, ese fardo de pecados de cada uno. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos, y no puedo moverme para secarlas. Ah, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de llanto, de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Entonces es una súplica de Jesús. Estas espinas, nos dice Jesús, son la corona de tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira, qué larga crucifixión de 9 meses. No podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil. No había lugar para poderme mover un poquito. Qué larga y dura crucifixión. Con el agregado de que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasan manos y pies repetidamente. Entonces nos estamos dando cuenta pues que Jesús nos hace de una manera muy clara cómo nos da esa imagen de su pasión que se inicia desde ahora en este estado. Y dice Luisa, y así continuaba narrándome pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad, y que quererlas decir todas sería demasiado extenso. Entonces yo me abandonaba al llanto y oía decir en mi interior: hija mía, quisiera abrazarte, pero no lo puedo hacer, no hay espacio, estoy inmóvil, no lo puedo hacer. Quisiera ir a ti, pero no puedo caminar. Por eso, por ahora, abrázame y ven tú a mí. No, es el llamado, ¿no? Y después, cuando salga del seno materno, iré yo a ti. Y Luisa continúa, pero mientras con mi fantasía me lo abrazaba, me lo estrechaba fuertemente a mi corazón, una voz interior me decía: basta por ahora, hija mía, y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor. Entonces, este cuarto exceso de amor nos invita a ¿qué? Nos está invitando a pasar del amor que nos devora, que ya hemos visto esas llamas devoradoras en el exceso de ayer, en el exceso de ayer, que nos devora, al amor que obra y sufre. Ya vemos ese acto en movimiento de Jesús.
Este exceso nos revela esa verdad de Jesús en su divinidad, asume el dolor de la redención y de manera inmediata y total desde su concepción. No hay demora. No es que fue al último momento de su vida, en las últimas 24 horas de la pasión. No, no, no. Esto fue desde que se encarnó. Entonces ya vamos teniendo una nueva perspectiva de esta pasión de Jesús. Este exceso va a establecer el principio de este amor, como les digo, en acción, en movimiento, y nos demuestra que la humanidad de Jesús, unida hipostáticamente, porque Él es Dios y a la vez es hombre, viene a convertirse esta humanidad en ese horno del sacrificio activo, pero desde el primer momento de su concepción. Entonces, el amor de Jesús no es un sentimiento, sino es un acto constante de reparación y sufrimiento. Desde el primer instante nos estamos dando cuenta que su humanidad recién formada es cargada con el peso de todos los pecados, con el fardo, como lo dice aquí el escrito, de mis pecados, de tus pecados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo como que el seno de Mamá María entonces se está convirtiendo en ¿qué también? ¿Podemos darnos cuenta? Prisión. Se está convirtiendo, no, es la prisión, es la primera prisión, pero sí, estamos viendo que Jesús está cargando el peso de nuestros pecados, como que el seno de Mamá María se está convirtiendo en el primer calvario, porque ya desde pequeñito está cargando. Después, eso es en el acto. Después nos habla de los pensamientos malos, que son la corona en su pequeña cabeza, que vienen a ser esos pensamientos inútiles, orgullosos y malos de todas las criaturas. Jesús sufre por la mente enferma de la criatura, que lo pincha, dice, más que las espinas físicas. Después nos habla de esa inmovilidad, no puede moverse. No puede ir a Luisa, no puede venir, no puede, está estrechado, está totalmente inmóvil. Y esto le producen los clavos y la crucifixión. Miren esta imagen. Su inmovilidad de 9 meses es la larga y dura crucifixión. ¿Qué le origina esto? Las obras malas de los hombres que se hacen que se conviertan en los clavos que van a traspasar sus miembros. Y al no poderse mover, Jesús repara por este movimiento desordenado que nosotros tenemos con nuestra voluntad humana. Entonces, el amor operante es ese amor que se traduce inmediatamente en reparación y sacrificio. Cuando Jesús nos dice, mi pasión fue concebida junto conmigo, nos quiere decir que la pasión de Jesús no fue ese evento, como le decía hace un rato, de 3 días, no, sino una condición de su existencia humana desde el momento de su encarnación. ¿Cómo así? En el vientre de Mamá María, la pasión se desarrolla de una manera espiritual, pero con un dolor más intenso y agudo que el físico que vivió en el Calvario. ¿Debido a qué? A esa perfecta sensibilidad de su divinidad. Entonces, la corona de espinas que fueron los malos pensamientos, el orgullo humano, etcétera, etcétera, la soberbia, todo eso entra aquí. Los clavos, ¿qué fue? Las malas obras y esa actividad desordenada, esos actos desordenados que nos provoca nuestra voluntad rebelde. Y esa sed que tuvo Jesús en su pasión, ¿recuerdan? Esa sed que aquí también tiene Jesús, es la sed ardiente de las almas. Cuando dice esa larga y dura crucifixión, sus 9 meses de inmovilidad que tiene Jesús en este momento, en este exceso y su estrechez, vienen a ser la primera y más larga y prolongada crucifixión. Él está clavado, ¿por qué? Por nuestras malas obras, por nuestros malos actos, y atado
por su propio amor. Jesús, por amor, entonces, ¿qué hace? Concibe y toma el fardo de tus pecados, de mis pecados, de tus debilidades, de mis debilidades, de sus pasiones y de las pasiones de cada criatura. Entonces, esto va más allá de un simple conocimiento, no, esto es más grande, es una unión mística y a la vez física con la materia de la ofensa. ¿Cuál es la materia de la ofensa? El pecado. Entonces, Jesús concibe no solo las almas, sino también nos concibe con nuestro fardo de pecados, con las penas de cada una, con las penas que tenemos que dar de satisfacción por cada culpa que hemos cometido. Y esas activaciones que deben ser dirigidas al Padre. Esto significa que desde su concepción, Él inicia ese reordenamiento divino que tiene que haber entre la justicia y la misericordia, en el plano espiritual. Y entonces la humanidad de Jesús se convierte en el lugar donde la deuda del hombre es pagada íntegramente. Es esa la satisfacción que le exige los derechos de la divina justicia al Padre por el pecado del hombre, por el pecado original. Entonces, cuando Jesús dice que tomó el fardo, que toma tu fardo y el mío, significa que desde el primer instante de su concepción, su humanidad siente, su humanidad inmaculada siente, es oprimida, es estrechada, es asfixiada, torturada por esa repugnancia y el peso espiritual de todos estos males que se agolpan a él. Siente el dolor de la criatura que lo rechaza a pesar de que él está asumiendo nuestra miseria. Siente, ¿qué más siente? Siente el martirio de ver a la divina voluntad rechazada y el destino de las almas que a pesar de sus sacrificios se van a perder. Luego vemos el martirio silencioso de esos largos 9 meses, que fue más largo que la propia crucifixión. Entonces, la vida de Jesús como bebé, como feto, no fue una vida de reposo, sino fue una vida de larga y dura crucifixión ininterrumpida. Esa limitación física que siente en el seno materno se puede interpretar como una inmovilidad total que va a simbolizar a esa crucifixión. Es una renuncia radical al uso de su humanidad por amor. O sea, Él asume todo esto en su humanidad. Vemos que estas obras malas del hombre se transforman en clavos, traspasan sus manos y pies repetidamente, porque cada pecado de cada hombre es un clavo que le traspasa, entonces se da continuamente y repetidamente. Entonces esto nos revela que cada pecado que se comete en el tiempo es un nuevo traspasar a la humanidad inocente de Jesús. Entonces, como decíamos, su pasión no fue un evento de 3 horas, no, sino una realidad constante de 9 meses y por extensión de toda su vida. Entonces, Jesús revela que los martirios que su humanidad sufrirá como que están prefigurados y activados. ¿Por qué? Por los pecados de nosotros. Todo lo que vive en el seno materno es la prefiguración de lo que ya va a vivir de acá a 33 años, casi 34, en la pasión. Entonces, estas espinas mentales le hacen derramar ríos de lágrimas. Al no poder secársela debido a su inmovilidad, su dolor es totalmente físico por la inmovilidad. También es mental. ¿Por qué? Por las espinas que le clavamos, los malos pensamientos, nuestra soberbia y nuestra vanidad y todo. Y es emocional. ¿Por qué? Porque le origina un llanto. Todo esto le origina el llanto. Entonces, este exceso en esta meditación termina con una tierna súplica que hace Jesús a Luisa y a nosotras, que llama a la colaboración del alma que vive en la divina voluntad. Jesús le pide a Luisa y te pide a ti y a mí que le seque los ojos de tanto llanto y que lo abrace, dado que Él está inmóvil. ¿Qué tiene que hacer la criatura? Entonces, con su voluntad libre,
va a suplir. ¿Para qué? Para que Él pueda sentir esos abrazos y podamos secarle esas lágrimas. Entonces, este viene a ser como el núcleo, el principio del reino, de vivir en el fiat. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar esa iniciativa de reparar y consolar a Jesús en sus sufrimientos continuos, haciendo que actos de amor que Él, por su condición de redentor, no puede darse a sí mismos. El llamado de Jesús, a que nos hace ese llamado a tomar la iniciativa de reparar y consolar a Jesús. Aquí estamos viendo pues ese principio, ¿no? El núcleo de vivir en el fiat. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el efecto divino en el alma que medita este cuarto exceso? ¿Qué podemos ir viendo que Dios, que Jesús va creando, va operando en nuestra alma? Porque recordemos que su palabra es operante, es creante. Su voluntad es operante, su palabra es creante. Entonces, ¿qué va a crear? ¿Qué es lo que quiere que nosotros vayamos consiguiendo en la meditación? Que vaya trabajando en mi alma, en tu alma. Un primer efecto es la gracia que podemos tener de adquirir la conciencia de pecado. Y hemos visto todo lo que origina nuestro pecado. Él carga el fardo de tus pecados y de mis pecados. Y todo eso le produce todo este dolor de pasión, pasional. Entonces, el alma podemos ir comprendiendo el costo infinito, el costo divino que le costó a Jesús, ese costo infinito, no finito, infinito, de un solo pecado tuyo y mío, de un mal pensamiento, de una palabra o de una obra mala. El pecado no es una simple falta, sino para el bebé, para Jesús, en el seno materno, constituyó una tortura. Es una tortura para el niño. Otro efecto que quiere dejar en nosotros al meditar este exceso es esa gracia del acto de tener piedad. Jesús, cuando dice, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres, ¿qué nos está haciendo? ¿A qué nos está invitando Jesús? Nos invita a ti y a mí a usar nuestra libertad, que Él no tiene en ese momento. ¿Para qué? Para consolarlo y para aliviar su dolor. Y también nos va a dar esa gracia de ese movimiento de nuestro corazón, el movimiento de nuestra voluntad, estar siempre en acción. La divina voluntad es movimiento constante, no para. Y eso es lo que nos invita a nosotros. Es decir, Jesús, que está inmóvil en su cuerpo, desea moverse y actuar en el corazón del alma. Entonces, ¿qué debe hacer la criatura? ¿Qué debes hacer tú y yo? Debemos abrazarlo y estrecharlo fuertemente a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda encontrar ese descanso y esa libertad de acción. Ahora, ¿cuáles podrían ser los actos de correspondencia de nosotros a este cuarto exceso? ¿Cómo podemos corresponder a tanto amor, a este dolor, a esta pasión que ya la comienza a vivir desde ahora? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que primero reparando por nuestros pecados, los que hacen ese efecto en nuestro Señor, y recibir esta gracia de la compasión, o sea, todo como algo dinámico, ¿no? Exacto. No es simplemente, claro, porque no es que yo digo, hago el acto externo de girar, ¿no? Sino que realmente recibo lo que el Señor me está dando, aunque no lo pueda sentir, y de repente en Mamá María, porque yo generalmente es con Mamá María que lo hago, y para que ella supla toda mi incapacidad, ¿no? Y entonces ella completa y suple lo que tú quieres hacer, es correcto. Exacto. Y además como yo, sí, entonces, y agradecer, ¿no? Agradecer esta posibilidad, pero como es cruz para Él, como es corona para Él, entonces también comprender en mi vida qué significa, o sea, cómo yo lo hago descansar, como dices tú, en la vida diaria, en mis pequeñas cruces, en lo que veo en otros que
que podemos poner el dolor, perdón, Señor, reparar por otros, también sabiendo lo que significa en cada cosa que uno mismo y los demás hacen, ¿no? Ujú. Entonces vamos tomando esa conciencia de que cuando yo peco, que el efecto es impresionante, es infinito, porque ya lo estamos viendo acá. Jesús dice secar los ojos. Lo primero que podríamos hacer, como dices tú bien, Mar, en resumen, es el consuelo, la reparación por todos nuestros malos pensamientos, nuestros malos pasos, nuestras malas obras. Secar los ojos de Jesús. Él solo le pide a Luisa secar como un acto de movimiento de ejemplo. Podemos hacer más cosas, pero él aquí le dice, sécame los ojos, nada más le pide eso. Y ofrecerle todos nuestros pensamientos, nuestros actos, pidiendo que los purifique y los convierta en actos de adoración, de obediencia a su voluntad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El abrazo. Podemos abrazarlo por esa inmovilidad. Abrazar a Jesús ¿con qué? Con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Pedirle perdón, como decías, María Eugenia, por ese movimiento contrario, por ese acto contrario que cada vez hacemos con nuestra voluntad humana rebelde. Cada vez que tomamos conciencia, nos va a venir esto que estamos aprendiendo. Cada vez que yo peco, es un acto contrario que hago a la voluntad de Dios. Y podemos ir reparando eso, no solo por nosotras mismas, sino, como decía María Eugenia, por todas las criaturas que lo crucificamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Otra cosa que podemos hacer es fundirnos siempre en sus penas. Pedir esa gracia de estar siempre fundidas en sus penas. ¿Para qué? Para darle ese alivio. Fundida en las penas con las de su pasión, con la de su pasión concebida. O sea, no solamente me fundo en las penas desde el momento que conozco la pasión de Jesús, no, desde la pasión concebida, desde el primer instante de su concepción. ¿Para qué? Para que tu sufrimiento humano y mi sufrimiento humano adquiera ese valor de una reparación divina. Entonces, no entiendo qué significa fundirse en sus penas. Hacer tuyas sus penas. Me fundo en sus penas. Haces tuyas sus penas. Te fundes en los actos de Jesús y en sus penas, en su dolor. Haces tuyo su dolor. Tomas eso, el dolor de Jesús. El quinto exceso es el amor abandonado en amarga soledad. ¿Qué nos dice acá Jesús a Luisa? Estamos saliendo del cuarto exceso, ¿no? Hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo. Mi amor quiere compañía, ese es otro exceso de mi amor, el no querer estar solo. Pero ¿sabes tú de quién quiere esta compañía? De la criatura. Mira, en el seno de mi mamá conmigo están todas las criaturas concebidas junto conmigo. Yo estoy con ellas todo amor. Quiero decirles cuánto las amo. Quiero hablar con ellas para decirles mis alegrías y mis dolores, para decirles que he venido en medio de ellas para hacerlas felices, para consolarlas, y que estaré en medio de ellas como un hermanito dando a cada una todos mis bienes, mi reino, a costa de mi muerte. Quiero darles mis besos, mis caricias, quiero entretenerme con ellas, pero ¡ay! ¡Cuántos dolores me dan! ¿Quién me huye? ¿Quién se hace la sorda y me reduce al silencio? ¿Quién desprecia mis bienes y no se preocupa de mi reino y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mí? Y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. Oh, cómo estoy solo a pesar de estar en medio de tantos. Oh, cómo me pesa mi soledad. No tengo a quien decir una palabra, con quien hacer un desahogo de amor. Estoy siempre triste y taciturno, porque si hablo no soy escuchado. Ah, hija mía, te pido, te suplico, que no me dejes solo en tanta soledad. Dame el bien de hacerme hablar con escucharme. Presta oídos
a mis enseñanzas. Yo soy el maestro de los maestros. ¿Cuántas cosas quiero enseñarte? Si me escuchas, me harás dejar de llorar y me entretendré contigo. ¿No quieres tú entretenerte conmigo? Y mientras me abandonaba en él, compadeciéndolo, nos dice Luisa en su soledad, la voz interior continuaba: basta, basta, para considerar el sexto exceso de mi amor. Aquí, en este exceso, vemos como que el pensamiento o la enseñanza clave de Jesús está en esta parte que nos dice: oh, cómo estoy solo a pesar de estar en medio de tanto. Y también cuando nos dice: conmigo están todas las criaturas concebidas junto conmigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza principal aquí? Este exceso nos demuestra, nos expone un dolor único, esa soledad espiritual que experimentaba Jesús en el seno de su madre. A pesar de que todas las criaturas han sido concebidas junto con Él, hemos sido concebidas junto con Él, Jesús quiere hablar, consolar, besar y acariciar a cada alma. Quiere ser ese hermano, ese hermanito, como dice, que reparte su reino a costa de su muerte. Pero ¿qué hace la criatura? Nada, no quiere, ni siquiera se preocupa por él. Entonces, aquí lo que llama la atención es que Jesús se hizo uno de nosotros para no estar solo. Pero la criatura, al no reconocerlo, lo deja en una soledad peor que el aislamiento físico. Es esta soledad que siente por el rechazo. Entonces, este es un exceso de amor. El hecho de que Dios, siendo autosuficiente, Dios siendo Dios, sienta la necesidad de la criatura para desahogar su amor. Entonces aquí vemos que Jesús se presenta como ese hermano que quiere darnos todo, quiere darnos sus bienes, quiere darnos su reino, su propia vida, pero no encuentra quien lo oiga. ¿Cómo le pagan las almas? Le pagan su amor con la sordera, el descuido, con el olvido. Esto viene a ser un martirio para su voluntad, pues su palabra, que es creadora, que es la verdad, que es la vida, es rechazada. Jesús se siente reducido ¿a qué? Al silencio, no porque no pueda hablar, sino porque quiere decirnos algo, habla y su palabra cae en el vacío. Y esto lo lleva a un amargo llanto. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo escuche. Y esta soledad que siente Jesús aquí, tan pequeñito en este quinto exceso, viene a ser una soledad más amarga que la del huerto, debido a que en el huerto está solo físicamente, pero aquí está solo espiritualmente, abandonado por aquellas criaturas a quienes nos ha tomado todas y con quien está compartiendo su morada. Entonces vemos aquí en este exceso estos dolores del amor ignorado. Cuando Él quiere ser nuestro entretenimiento, quiere entretenerse con nosotros, pero nosotros convertimos ese entretenimiento de Dios, de Jesús, en un amargo olvido, en un amargo llanto. Correspondemos a sus caricias con el descuido. Entonces, para Jesús el olvido viene a ser como una forma de violencia que le hacemos y que lo deja triste, lo deja taciturno. Pero ¿qué viene a continuación? Vemos que a continuación viene la súplica que le hace a Luisa y a nosotras. ¿Cuál es? Hazme dejar de llorar. Entonces acá vemos que la divina voluntad viene a ser como esa maestra de una gran enseñanza. La enseñanza es que escuchar a Jesús es consolarlo. Jesús le está pidiendo a Luisa y te está pidiendo a ti y a mí un bien específico. ¿Cuál es?
dame el bien de hacerme hablar con escucharme. Para un Dios que es palabra, que es verbo, ser escuchado es la mayor de las alegrías. ¿Y qué pasa a continuación? Viene la invitación a ese intercambio. Él le decía a Luis y nos dice a nosotras: si me escuchas, me harás dejar de llorar y me voy a entretener contigo. Entonces vamos comprendiendo que el Fiat, el reino del Fiat, se construye ¿con qué? Con un diálogo de amor, con un diálogo donde la criatura va a prestar sus oídos espirituales y Jesús va a poder verter sus enseñanzas divinas. Entonces, en este quinto exceso, la divina voluntad se manifiesta como un vínculo de unión. La voluntad de Dios que quiere que estemos todas fundidas en su voluntad, que estemos inmersas en Él. ¿Debido a qué? A que Dios no es un ser aislado. Su voluntad es un acto de comunicación constante con nosotros. Es así que cuando ignoramos a la divina voluntad, cuando ignoramos su voluntad en nosotros, cortamos ese flujo de vida, porque es comunicación constante. Cuando escuchamos, al escucharla, a escuchar a la divina voluntad, vamos a estar permitiéndole que su fiat creador, cumpla su propósito de ser vida en tu vida, en mi vida. Eso es lo más importante que hacemos. En este exceso, Jesús termina con una pregunta bien importante, que como que queda resonando en mi corazón, en mi alma. ¿No quieres tú entretenerte conmigo? Es esa invitación a dejar de ser una compañía sorda, inactiva. No, acá Jesús nos está invitando a hacer movimientos activos, ser una criatura en movimiento, justo en el mismo movimiento de su voluntad, y pasar a ser esa compañía viva que Él quiere, esa compañía activa, en donde se pueda comunicar, porque acabamos de decir que este reino en ti y en mí se va formando a través de ese diálogo de comunicación. Él habla, yo escucho y le correspondo. Entonces, ¿cuál sería el efecto divino en el alma que medita este quinto exceso? ¿Cuáles serían los efectos que podríamos tener cuando meditamos de esta manera activa, cuando meditamos de esta manera viva, cuando escuchamos, no hacemos oídos sordos? ¿Cuáles son esos efectos que va a ir creando, que va a ir construyendo en mi alma, que va a ir transformándola, lo que decíamos anteriormente, no solo la parte espiritual, mi mente, mi corazón, mi pensamiento, sino también va a ir espiritualizando mi cuerpo? ¿Cuáles serían estos efectos? Un primer efecto podría ser nuestra conversión de la sordera, es lo que yo veía en esto, porque tú y yo somos llamados a escuchar a Jesús, a prestar oídos a sus inspiraciones, a prestar oídos a sus enseñanzas internas que nos da. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué va a provocar? Va a romper el silencio que nos impone nuestra propia humanidad, que nos impone nuestra propia voluntad humana. Otro efecto divino que vamos a tener es que nosotros nos convertimos. ¿Sí? O sea, este es escuchar que nos lleva al acto, ¿no? Porque Pero estamos por requiriendo supuesto, la potencia para poder actuar. así es. Además es escuchar como te da enseñanza, te da contexto, te da contenido para que tú puedas realizar un acto mucho más efectivo, ¿me entiendes? Más floreciente, con mayor contenido. Responder, o sea, para poder responder, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Acá está como dices tú, nos da la posibilidad, en esta meditación, nos da la posibilidad, o sea, hay que recibir, que saber que lo que estamos recibiendo tiene la potencia de que podemos hacerlo también, ¿no?
Claro, porque en todo, estás fundida en la voluntad de Dios, tienes todos los atributos de Dios, tienes esa fuerza, esa potencia divina que te están asistiendo. Obviamente, acuérdate que también está Mamá María. Entonces, Mamá María cumple ese papel tan importante, como decías tú hace un momento, de poder completar y suplir todo aquello, lo que podría estar faltando a mi acto que no es tan perfecto, pero se completa. Y eso es lo único que quiere, porque vamos a leer en los escritos que el Señor te dice, tú da el primer paso que yo haré el resto. Solo Él espera que demos el primer paso, nada más. Esa disposición y ese deseo de consolarlo, de acompañarlo en esta amarga soledad, de escuchar sus lecciones, de volvernos una criatura con una voluntad en movimiento, activa, no sorda, no ignorante, no, nos da todo eso. Entonces también nos volvemos ese consuelo, porque al escucharlo nos vamos a convertir en la compañía de Jesús constante, en el entretenimiento de Jesús, haciéndolo dejar de llorar, como nos muestra acá. En este punto, la verdadera reparación, ¿cuál es? Viene a ser el diálogo de amor y de la atención constante a sus deseos. Esa disposición, esa atención al mínimo deseo de Jesús, al mínimo movimiento que Él quiere, ya sea como reparación, como alabanza, como adoración, con lo que fuese, estar atentas a lo mínimo que el Señor te está pidiendo. Y entonces Jesús vemos que al final condiciona esta entrega de su reino a la atención y la correspondencia que tú y yo podamos darle. ¿Por qué? Porque al escucharlo, el alma, ¿qué va a hacer? Vamos a irnos capacitando, vamos a ir conociendo este conocimiento que es el portador del don para poder recibir justamente todas estas verdades, todos estos bienes divinos que contiene el reino de su divina voluntad. A tanta gracia, a tanto beneficio divino, ¿cuáles podrían ser nuestros actos de correspondencia cuando nos toque meditar este quinto exceso? Sabiendo tan gran obra, esta gran obra que hace el Señor en mi alma, en tu alma, en mi mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, ¿cómo podemos corresponderle en este quinto exceso? Es una gran lección la que nos da el Señor aquí. ¿Cómo podríamos corresponderle? Podría ser poniendo atención a lo nuestro, ¿no? O sea, a todas nuestras tendencias, digamos, que no son la voluntad de Dios, y a la vez a reparar y darle toda la correspondencia. O sea, como es el pecado, lo que está acá puesto como lo que realmente lo hace, el abandono, perdón. Entonces, acompañarlo con lo contrario, ¿no? Con su voluntad, o sea, buscando poner atención y responder, queriendo hacer su voluntad y hacerlo a través de él y de la Virgen María, ¿no? De Mamá María. Sí, sí, Mari, podemos hacer muchas cosas. La atención acá, entonces, el acto de la atención cobra un papel muy importante aquí. Esto se va a aprender cuando se mediten los escritos, como conocimiento, ¿no? Los escritos nos enseña que la atención es el ojo del alma, es muy importante. Entonces ir desarrollando esta atención a lo mínimo, y sí nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo nos va a inspirar, te va a hablar, te va a decir, te va a llamar la atención el Espíritu Santo cuando quiera de ti algo, te va a decir lo que quiere de ti. Cuando tú cometes una falta, el mismo Espíritu te la va a decir. Si estás escuchando algo que está ofendiendo al Señor, el mismo Espíritu te va a decir. Entonces, estar atentas a lo que se conoce como esas inspiraciones divinas, que a veces pasan desapercibidas, que ni siquiera nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, no le prestamos ¿qué? Atención. Otros actos que podemos hacer, me vino en un momento el Señor dice,
que las almas no quieren. O sea, él está mandando los dardos y las saetas y la gente no responde, dice que él quiere jugar, pero en este caso el juego del Señor es darnos pruebas, ¿no? Pruebas, y en realidad las rechazamos, ¿no? Porque si estamos hablando de que Él está crucificado, entonces cómo descansa el Señor es cuando nosotros aceptamos estas pruebas, estas pequeñas cruces al comienzo. Qué bueno, María Eugenia, que lo hayas comprendido, porque es lo mismo que hacemos cuando lo comulgamos, ¿no? Lo dejamos libre de la prisión. Entonces, cuando hacemos eso, ¿tú qué estás dándole a Jesús? Le estás liberando de esta prisión, le estás dando el reposo, le estás dando el alivio, le estás dando la amplitud que Él necesita. ¿Para qué? Para moverse en tu interior, para moverse en mi interior, para poderse mover y actuar con su palabra creante en nosotros y transformarnos en aquello que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. Otro acto que podemos hacer de correspondencia cuando tenemos ese propósito de no dejarlo solo, de convertirnos en compañía constante con Él, pidiéndole, ¿qué le podemos pedir aquí? Que Él sea el quien nos hable constantemente en tu interior, en tu mente, en tu corazón, a fin de que podamos llegar a ser, como Él bien dice, ese entretenimiento que Él busca en mí, que busque en ti, cuando meditamos en la oración y en cada acto de nuestra vida. Porque en cada acto, cuando llamamos a la divina voluntad, Él está activo, en movimiento activo, y tenemos que estar en atención a que Él está conmigo en este movimiento. No soy yo sola, no, Él está conmigo, soy la compañía, Él es mi compañía. Y otro acto que podemos hacer son obviamente los actos de agradecimiento, de alabanza, porque aquí Jesús es su infinita paciencia que nos demuestra acá, es la maestría grande, el maestro de los maestros. Y su humildad al haberse empequeñecido, viene a ser se presenta como ese hermano, ese hermanito chiquito que te está rogando, que me está rogando a mí por un poco de atención y de amor. Entonces, esto es algo muy grande realmente. Y ya para terminar pasamos al sexto exceso de amor, que es un amor muy, muy interesante, es este sexto amor. Terminamos y si hay algo más, ya lo vemos al final. Al sexto exceso de amor, que es el amor sofocado, confinado en las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Aquí Jesús dice: hija mía, ven, ruega a mi amada mamá que te haga un lugarcito en su seno materno, a fin de que tú misma veas el estado doloroso en el cual me encuentro. Entonces es una súplica. Acá nos lleva a algo más intenso. Acordémonos que pasar de un exceso a otro es una intensidad que va en aumento del amor. No es que disminuye el amor, no. No es que sea de un exceso a otro haya más, no. Es el mismo amor. Es la intensidad con la que Jesús hace el acto para que podamos entender cómo se deshace de amor por la criatura. Luisa dice: entonces me parecía con el pensamiento que nuestra reina mamá, para contentar a Jesús, me hacía un pequeño lugar y me ponía dentro. Pero era tal y tanta la oscuridad que no lo veía. Solo oía su respiro y él en mi interior seguía diciéndome. Esta es una imagen impresionante la que nos narra Luisa, ¿no? Es la tiniebla del pecado. No podía verlo por la oscuridad. ¿Qué le dice qué le dice Jesús a Luisa y a nosotras? Hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna, el sol es una sombra de mi luz, pero ve a dónde me ha conducido mi amor, en qué oscura prisión estoy. No hay ni un rayo de luz, siempre es noche para mí, pero noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto, qué pena. La estrechez de la prisión sin poderme mínimamente mover, las tinieblas tupidas. Hasta el respiro por medio del respiro de mi mamá, oh, cómo es cansado. Y además agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa era una noche para mí, las que uniéndose juntas formaban un abismo de oscuridad sin confines. ¡Qué pena!
oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de densas tinieblas y de tales estrechuras, hasta faltarme la libertad del respiro. Y esto todo por amor de las criaturas. Y Luisa nos dice, y mientras esto decía, gemía con gemidos sofocados por la falta de espacio y lloraba. Yo me deshacía en llanto, le agradecía, lo compadecía, quería hacerle un poco de luz con mi amor, como él me decía, pero ¿quién puede decirlo todo? La misma voz interna agregaba, basta por ahora, pasa al séptimo exceso de mi amor. Entonces, este exceso de amor nos confronta, nos hace ver la luz infinita de Jesús con las tinieblas de la cárcel materna originadas por el pecado. Jesús le dice a Luisa que pase a considerar su amor en el seno materno. Le dice, yo soy la luz eterna, el sol es una sombra de mi luz, pero ve a dónde me ha conducido mi amor, en qué oscura prisión estoy. No hay ni un rayo de luz, siempre es noche para mí. Jesús, siendo esa luz eterna, fue conducido de esa inmensidad de luz eterna a la profundidad de esas tinieblas tupidas. ¿Y dónde? En un espacio tan pequeñito como era el vientre de mamá María, que apenas podía respirar. Entonces, esta oscuridad en el seno materno se agravaba ¿con qué? Con las tinieblas de las culpas de las criaturas. Porque cada culpa, cada pecado, hay que entender bien esto, cada uno, no es que sea un conjunto de pecados, de culpas, no, cada culpa se convertía para Jesús en una noche. Y la unión de todas estas culpas ya formaba ese abismo de culpas, ese abismo de oscuridad sin confines. O sea, no se veía orillas, porque imagínense cada culpa de cada criatura a lo largo de las generaciones. Y aquí en este punto entonces viene el grito que nos hace el divino Jesús, el niño, el divino prisionero. Y dice, oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una tremenda inmensidad de luz a una profundidad de esas tinieblas y de tales estrechuras. ¿Hasta qué? Hasta hacerle faltar el respiro. ¿Y todo esto por qué? Por amor a las criaturas. Entonces, este exceso nos debe de estar revelando esta ofensa del pecado que causa a la santidad y a la luz de Dios, y cómo Jesús lo sufre en su humanidad. Miren la inmensidad de, por muy pequeñito que sea un pecado, miren lo que origina en todo un Dios. Entonces, el pecado no es solamente una falta de obediencia, sino es una densidad de tinieblas, cada pecado, que ofende directamente ¿a qué? A la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Él es luz. ¿Debido a qué? A que la humanidad de Jesús siendo, a que Jesús siendo luz, sufre al ser inmerso y confinado, obviamente, en esas tinieblas tupidas de la cárcel materna. Es un dolor agravado que se agrava por el peso de esta oscuridad, pero del pecado universal, porque no solamente son mis pecados, tus pecados, de todas las generaciones, de toda la humanidad. Entonces, el lamento de Jesús es un exceso de su amor sin reciprocidad. Hace énfasis en que la mayor pena de esta oscuridad es que las criaturas lo dejan allí, lo dejan prisionero de sus tinieblas, sin buscar su luz. Lo dejamos, pecamos y no sabemos y no nos damos cuenta que lo estamos dejando ahí prisionero dentro de la densidad de las tinieblas que le produce mi pecado. No tenemos este conocimiento, no tenemos esto. Entonces cada pecado que cometemos es eso, el efecto que le provocamos a Él. Entonces es aquí donde Jesús hace un acto de sustitución divina, ese exceso, para liberarnos de nuestras tinieblas, justamente. Jesús siendo luz, asume tu pena, mi pena de las tinieblas por el pecado que yo merezco, que tú mereces. Entonces Él se hace
voluntariamente prisionero en la oscuridad. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos recibir la luz y salir de la condenación. Entonces, la finalidad es que el alma, la criatura que vive en el divino querer, mantenga el reino de la luz en sí misma. Nosotros tenemos que mantener esa luz en mí, en ti, en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Haciendo actos de reparación y de luz. ¿Para qué? Para rescatar a Jesús de las tinieblas. ¿De qué tinieblas? Ahí no los dice. De las tinieblas del pecado y de la ingratitud que le imponen las criaturas y que a veces yo y tú le hemos impuesto también. Nos debemos de convertir en ese sol ahora para su pequeña humanidad. Entonces, en resumen, podemos decir que el sufrimiento que Jesús asume no es por su propia necesidad, sino es por las consecuencias directas de mi pecado, del pecado humano, que viene a ser el antítesis de lo que es Él como ser, un ser divino. Jesús es la luz eterna y es la amplitud divina ilimitada. Y Él se somete voluntariamente a la oscuridad en el seno materno y a esa estrechez, le falta el espacio. Entonces este es un exceso de amor que prácticamente es casi incomprensible a mente humana. La oscuridad física se pone más grave, es agravada por esa oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque cada culpa de la criatura es una noche para Jesús. Y todos, como dice, forman ese abismo de oscuridad sin confines. El pecado lo sofoca. Le falta el aire. Le falta el aire, pero ¿cuál es ese aire? Es el aire de la falta de correspondencia y del desorden en los actos humanos. Jesús dice, tengo que respirar por el respiro de mamá, lo que significa que solo en la voluntad divina de María, Él encuentra la pureza y el aire del amor necesario para sustentar su vida. Imagínense. No puede respirar, tiene que respirar a través del respiro de Mamá María, porque lo que hay afuera es podredumbre, está envuelto en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el efecto divino? ¿Cuáles son los efectos divinos que podemos obtener cuando meditamos en este sexto exceso? Entonces, este exceso nos llama ¿a qué? Nos llama a convertirnos en luz y en el respiro, en el aliento, para que Jesús pueda respirar y ver. Acuérdense que Luisa no podía ni verlo. Entonces, ¿qué quiere hacer Jesús? El alma nos llama a odiar el pecado, a hacer esa reparación de la oscuridad. Nos llama a odiar el pecado que genera que la noche y a vivir en este conocimiento de su voluntad divina, que es luz. ¿Para qué? Para poderle ofrecer a Jesús como correspondencia rayos de claridad, rayos de luz, estando aún en su prisión. Imagínense, tantos hijos de la divina voluntad dándole esos rayos que Él necesita, porque siempre está constante en esta prisión, esa prisión de oscuridad. También nos va a crear en mí, va a hacer que nos vayamos convirtiendo en ese aliento puro que Él necesita respirar, porque conforme dejemos a Jesús operar en mí, en ti, en nuestros actos, en nuestros deseos, todo eso se irá purificando, irán siendo puros y obviamente ordenados en su voluntad, como lo son los actos de Mamá María, para que Él pueda respirar en nosotros sin sofocarse, sin el sofocamiento de la voluntad humana. Y también va a ir creando en nosotros esa compasión activa, en movimiento, llegar a compadecer esa falta de libertad, ese gemido sofocado que no puede respirar, ofreciéndole su amor para hacerle un poco de luz y poderlo aliviar en su sufrimiento. ¿Qué actos de respuesta podemos dar a este sexto exceso? Lili, en realidad ahora me estaba como
como no sé si dándome cuenta o qué, de que en realidad una cosa es mirar a Jesús en este exceso y otra cosa es de alguna manera participar de lo que Él vive en nuestra vida. Porque yo puedo comprender lo que yo vivo, no lo que yo no vivo. Lo que yo comprendo, yo lo voy comprendiendo según lo voy viviendo. Entonces, ¿cómo puedo comprender lo que el Señor está viviendo en el seno de Mamá María? De alguna manera viviéndolo. Y por su gracia comprendiendo eso, que cada cosa a la que nos va llevando, nos va dando esa luz para comprender. Porque cada conocimiento, Mari, acuérdate, acá entra el papel importantísimo del conocimiento. El conocimiento es portador del don y es luz, es luz. Por estos excesos de amor, volvamos al principio, son el preludio. ¿Por qué es tan importante estos excesos? Porque vienen a ser el preludio, ¿para qué? Para el conocimiento de las verdades que vamos a ir recibiendo más adelante cuando comencemos a meditar uno a uno ese conocimiento, esas verdades divinas, ¿por medio de qué? De los escritos. Entonces ahora comprendamos, esta es una escuela, es escuela de amor, los excesos, es una escuela, ayer yo lo decía al principio, no sé si se acuerdan en la introducción, ¿qué hace el Señor con los 9 excesos? Va ablandándonos, nos va ablandando, como acaba de manifestarlo María Eugenia. Ella está sintiendo ese ablandamiento que se necesita, esa docilidad espiritual que necesitamos para poder ir haciendo campo en nuestro ser, ir sacando todo aquello que no le pertenece y dejarnos llenar, permitirle moverse, que tenga ese movimiento creante, ese movimiento operante de su voluntad y podernos comenzar a transformar en aquello que Él quiere, de ti y de mí. Claro, esa transformación viene a ser como todos los conocimientos que nos recibimos a través de divina voluntad van limpiando nuestros sentidos, nuestras potencias, porque a través, por el mundo nos hemos llenado, no escuchamos, estamos aturdidos, no vemos, somos sordos, ciegos, y todos estos conocimientos, como el Señor va finamente limpiando nuestros sentidos, porque con el continuo unirnos al Señor, estar unidos a Él, tú inmediatamente te das cuenta cuando tú, antes uno no se daba cuenta cuando tú pecabas, pero ahora tú haces una falta y inmediatamente te das cuenta de lo que estás haciendo. Inmediatamente tengo que unirme otra vez a hacer mi oración de tu acto de reparación. Mi acto de reparación. Así es. Por eso es tan importante estos excesos. Y ahí la razón, es una de las razones por las cuales, imagínense si esto el Señor lo realiza en un día que hacemos la meditación, que nos da este conocimiento. Imagínense meditarlo a diario. Entonces, por eso para mí los excesos de amor siempre fueron una meditación mensual. ¿Por qué? Porque el Señor va trabajando, te va dando luces, te va dando muchas cosas, porque Él quiere de ti llegar, que seas esa imagen, esa semejanza que Él quiere de ti. Lili, entonces, yo una cosita que quisiera agregar, discúlpame que te interrumpa. No, sí. Es que hay dos formas de ablandar el corazón, digamos que normalmente un director espiritual te dice. Uno es a través de la meditación de la infancia de Jesús, lo que estamos haciendo, y la otra a través de la pasión. Y mira, el Señor les da a Luisa justamente eso. O sea, no difiere de lo que la Iglesia te enseña.
O sea, tal cual si no fueras. O sea, quiero decir, acá con mucho más potencia por lo que significa esa doctrina. Pero es lo mismo, de alguna manera, la Iglesia te enseña para ablandar el corazón. Lo que significa ablandar el corazón significa disponer, ensanchar. Entonces, es muy importante comprender, claro, es comprender lo que está haciendo el Señor con estos excesos, lo que nos regala. Imagínate, Mari, por eso vuelvo al principio y lo pueden leer ahí en los escritos. Preludio para comprender las verdades que vienen a continuación de la divina, del reino de la divina voluntad. Es preludio. Esta es una escuela. O sea, no dejemos los excesos, siempre tengámoslos, porque es un trabajo constante del amor divino. Constante. No es que sea una vez o 9 días y de ahí me olvido. No. Es tenerlo constantemente presente todo el tiempo. Son las armas, las herramientas que Dios nos da para podernos ayudar de alguna manera, como dice María Eugenia, sea de una forma o de la otra, porque el Señor tiene una pedagogía muy diferente con cada quien. Sabe a cada quien cómo relacionarse con la criatura y cómo es que le va a dar y hasta dónde le va a dar a la criatura, ¿no? Esa pedagogía. Entonces dejémoslo que el Señor nos lleve. Para terminar ya, ¿qué podemos hacer en estos excesos? ¿Cómo corresponderlo a lo que estamos diciendo, ¿no? Pedir a Jesús, por ejemplo, que destierre, claro, fundidas en Él, que destierre las tinieblas de nuestra mente, de nuestro corazón. Fundimos nuestra voluntad en su voluntad, que es luz. Nos fundimos en esa luz que es eterna, para que Él encuentre en nosotros ese, como decíamos, ese reposo, esa tranquilidad, esa claridad que Él necesita. Después también podemos hacer actos de reparación, obviamente. ¿Por qué? Por la culpa, por cada pecado. Imagínense todos los pecados que hemos cometido antes de conocer todas estas verdades. ¿Para qué? Para reparar por las tinieblas de la ignorancia, de la incredulidad y de la propia culpa. De las almas, ahora que lo mantienen en esta noche opresiva, y también de paso de las nuestras, porque anteriormente también lo hemos mantenido en esa oscuridad y de repente por ahí lo seguimos manteniendo. Y ofrecerle algo bien importante acá que a mí me impacta mucho, es el respiro, ¿no? Porque él dice, se sofoca, tiene que respirar a través de Mamá María, es cansado, ¿no? El respiro por medio del respiro de mi mamá, o cómo es cansado. Entonces, ofrecerle cada uno de nosotros nuestros respiros purificados por la divina voluntad, pidiéndole que Él respire en nosotros y que encuentre en nosotros, en nuestro amor, ese alivio que Él necesita para su respiro, que ahora está cansado. Entonces, quizás llame la atención ofrecer nuestros respiros purificados, pero es muy importante este acto que en algún momento, el viernes lo podemos desarrollar un poquito para comprender por qué es tan importante el respiro. Y entonces, en conclusión, en este sexto exceso, Jesús sufre la falta de aire en esta oscuridad. Pero hoy tú y yo podemos ser esa alma que lo alivia de esa asfixia. ¿Por qué? Porque cada vez que respiramos conscientemente en su voluntad, le podemos decir, por ejemplo, Jesús, te amo con tu mismo amor en mi respiro y te devuelvo purificado este respiro con tu propio amor. Y entonces así estamos un poco rompiendo las tinieblas de su prisión. Entonces vamos a hacer ese pulmón espiritual que Jesús necesita, un pulmón limpio para poder respirar. Y de esta manera le estamos dando el aire puro que el mundo le está negando. Y hasta aquí lo dejamos. Ok, y nos vamos despidiendo. Si hay alguna inquietud, algo.
Nos hemos quedado mudos. No, todo está Muchas bonito. Justo, gracias. Está bonito. Ujú. ¿Está claro? Sí. Está claro. Ok. O nos ha impactado estas meditaciones porque van en aumento. El Nos has sufrimiento impactado divino. porque nos dejas mucha tarea. Tenemos que hacer mucho. El Señor deja esta tarea con cada uno de Sí. sus excesos, de verdad. Bueno, entonces acá hemos hecho el sexto exceso. El viernes será el octavo, noveno y décimo. Recordemos que va en aumento, ¿no? Sí, Así que porque como dice Doris, la tarea es toda la vida, es ardua. Y yo primera vez que entro en contacto con estos excesos, a pesar de que de alguna manera todo se ha movido desde que comencé con estos excesos, en mí ha habido una revolución interior, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no significa que yo pueda hacer las cosas. Y yo quería compartirles lo que un santo decía, no me acuerdo cómo se llama ahorita, o sea, que se sentía tan incapaz él que le decía al Señor o a la Virgencita, no me acuerdo, yo no puedo, hazlo tú, pero desde la humildad, o sea, tal vez en esta primera meditación de los excesos hagamos muy poco, pero no importa, lo importante es disponerse, ¿no? dar Y el primer paso, Mari, dar el primer paso. claro, y darle a la Virgencita la tarea, y ella está pues como toda mamá dispuesta a ayudar a los hijos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Porque a veces dices, Dios mío, que todo lo que veo suena maravilloso en el momento de la reunión, es como que de pronto algo se me va abriendo, se me van dando luces, pero pasan 5 minutos y yo dije, ¿qué fue lo que dije? O sea, no puedo tan fácilmente retener incluso lo que he visto, no solamente lo que he escuchado, ¿no? O también, Mari, esa novena del abandono, ¿no? Porque ese es primordial en Divina Voluntad, el abandono en Él. Y esa novena de abandono te enseña ese mecanismo de decirle, oh Señor, ¿ya sabes qué? Yo me abandono en ti, tú ocúpate de esto. Yo me ocupo de ti, tú ocúpate de esto. ¿No? Entonces, eso como digamos, eso es lo que voy a hacer yo, o sea, y quería compartirlo. Porque Sí. no me voy a preocupar de lo que yo no puedo. No se espera que hagamos todo eso, obviamente. No. Esto es un proceso. ¿no? Nos completan lo que no podemos. Este es un proceso. Día a día el Señor te va a ir mostrando el camino. El día a día el Señor te va a ir diciendo por dónde vas. Día a día es eso. No es que sea de golpe todo, no. Pero sí tienes que darle la oportunidad a que la divina voluntad comience a operar en ti. Sí, hermanita, eso es lo que estoy viendo, que hay mucho para reflexionar y pensar. Primera vez que también escucho todo esto y me asombra. Lo importante acá es prestar atención. Yo cuando comencé con este grupo, comencé con una primera charla, que era la charla de la atención. Quizás en algún momento más adelante la podamos repetir. ¿Por qué? Porque hay más de 500 veces que el Señor menciona la atención a lo largo de los 36 volúmenes. Entonces, el Señor no va a hablar en vano, no va a decir 500 veces sea atenta, atención, atenta. A Luisa le dice un montón de veces de la atención, y eso es muy importante, la atención. Obviamente que todo esto va conjunto, ¿no? Pero prestar de manera especial a mi atención. Comencemos a trabajar nuestra atención en lo primordial que es, dándole el primado a Dios en nosotros. Entonces, si le damos ese primado, acuérdense que el Señor va a estar sobre nosotras y nos va a guiar en todo orden de cosas, no solamente en nuestra formación espiritual, dentro como hijos del divino querer, hijas del divino querer, sino en nuestro día a día, en nuestras actividades comunes, rutinarias de cada día, en nuestras responsabilidades, en el rol que Dios ha dispuesto en nuestra vida cada día. Entonces aquí nos despedimos con un Padre Nuestro, Mari, para darle toda la gloria a Dios. Y si Dios lo permite, el día viernes estamos con los últimos 3 excesos. En el nombre del Padre, ¿perdón? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así
como en el cielo, en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en la voluntad de Dios, siempre. Que tengan un bendecido día, mañana también. No dejen de meditar los excesos. Hoy día nos toca el tercer exceso. Ya tienen el cuarto, quinto y sexto. Y Faltan tres. ya completamos, ¿sí? Que Dios los bendiga.